Bien, continuando con este curso, vamos a la tercera sesión. Hasta este punto ya sabemos qué es un clúster, de forma general cómo está estructurado, cómo funciona, qué ventajas representa frente a un computador personal. Sabemos sabemos el entorno Linux, cómo movernos con comandos en el clúster, modificar archivos, borrar archivos, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos comunicarnos con estas supercomputadoras, ¿sí? Entonces, desde nuestros computadores personales, ¿cómo ingresamos a una supercomputadora? Ya que, como sabemos, no tenemos un entorno gráfico en ella, simplemente tenemos los recursos e ingresamos a través de nuestros computadores, ¿sí? Entonces, para hacerlo lo hacemos vía SSH, que es un protocolo de comunicación que es de los que existen. O sea, hay muchas formas de comunicarse, comunicar máquinas, pero de los que existen SSH es uno de los más seguros eh, que hay. Entonces, es básicamente, estamos en nuestro computador personal, un computador normal, con cualquier tipo de recurso que tenga, y a través de este protocolo de comunicación ingresamos a cualquier clúster al que tengamos acceso, ¿sí? Y de esta manera podemos subir cualquier trabajo para ejecutarlo, para ejecutar cualquier trabajo. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer, volviendo al ejemplo de la primera sesión, queremos hacer un trabajo de dinámica molecular o un cálculo de química cuántica, lo que hacemos es que preparamos nuestros archivos de entrada de nuestros computadores personales y los enviamos al clúster a que se ejecuten. Es decir, vamos a usar todos los recursos que tiene el clúster desde la comodidad de nuestro trabajo o nuestras casas. Entonces, para ingresar es necesario, es indispensable conocer el usuario y tener la IP, la dirección IP del equipo al cual queremos conectarnos, ¿sí? Entonces, para hacer esa comunicación lo vamos a hacer a través del terminal, que ya vimos cuando vimos el entorno Linux en la segunda sesión, ¿sí? Entonces vamos a usar la terminal. En Windows sería usar ya sea símbolos del sistema o PowerShell. Entonces, para instalar el SSH en Windows es bastante sencillo el proceso. Bueno, igual que en Linux, solo que acá en Windows es gráfico el proceso, no hay que hacer ningún comando para la instalación. Y es que vamos a configuraciones del sistema, vamos a administrar funciones opcionales. Y cuando aparezca esta nueva ventana, damos en agregar una nueva característica. En caso de que no esté agregada, agregamos cliente Open SSH y servidor Open SSH. Ya una vez que agreguemos estas dos características, ya tendremos habilitado el SSH en nuestros computadores con sistemas operativos Windows, y lo que hacemos es ir al PowerShell o a símbolos del sistema, y ahí sí empezamos a ejecutar comandos para conectarnos al clúster, ¿sí? Que ya lo veremos a continuación. En el caso de Linux, la instalación es a través de comandos. Debemos hacer esto que es sudo, esta X, que es lo que va a depender si es DNF, yum, apt-get, dependiendo del sistema operativo que tengamos, de la distribución de Linux que tengamos. Aquí pues pongo las más comunes: Fedora, CentOS, Ubuntu. Entonces ponemos instalar y ponemos esto, OpenSSH- y escribimos server, ¿sí? Ahí pues empieza el proceso de instalación, va a demorar algunos minutos y al final debe decir que se completó el proceso de instalación sin ningún problema, ¿sí? Si sale algún error, si sale alguna advertencia, debemos leer qué error o qué advertencia salen. Generalmente eso no va a pasar, a menos, sí, o sea, no es que vaya a pasar. Sería raro que ocurriera algún error, a menos que no tengamos conexión a internet o nos falte algún componente en nuestro computador, pero esos errores salen más que todo durante la ejecución, ¿sí? Entonces lo normal es que instale de forma adecuada, que instale sin ningún inconveniente. Ahora, para comprobar que se instaló de forma correcta, lo que hacemos es ejecutar este comando que está acá, ¿sí? Que es sudo systemctl. Ponemos esto
todo esto va separado aquí, separado, y ponemos sshd.service, y con esto vemos el estado del SSH, es decir, si está activo o está desactivado, una vez que ya está instalado. Si está desactivado, lo que hacemos es iniciarlo. Ejecutamos el mismo comando, pero en vez de el estado ponemos empezar, start, y con eso se activa el SSH. Entonces se activa este protocolo de comunicación en nuestros computadores, ¿sí? Debe aparecer algo así. Si ejecutamos el comando y debe aparecer como activo, corriendo, ejecutándose. En caso de que aparezca inactivo, lo que hacemos es activarlo con el comando de start. Bien. Ahora, una vez ya tengamos esto habilitado, ahí sí nos podemos comunicar con el clúster. Esto funciona tanto para Windows como para Linux. Entonces lo que hacemos es poner SSH, que es el comando que tenemos que usar. Ponemos el usuario que tengamos en el clúster al cual vamos a ingresar, ponemos una arroba y ponemos la dirección IP, ¿sí? Que en este caso la dirección IP de Incari es 190.119.178.178. Una vez presionamos y damos enter, nos va a pedir la contraseña. Cuando nos pide la contraseña, la ingresamos, no nos debe aparecer nada en pantalla. Es decir, estamos ingresando la contraseña, no va a visualizarse nada en pantalla. Y si la contraseña es correcta, pues nos aparecerá este aviso que nos indica que hemos ingresado y ya estaremos dentro del clúster. Como ven, ya antes era Carlos Padilla, es decir, estaba dentro de mi terminal, dentro de mi computadora. Ahora estoy en Incari con el usuario cpadillaja@incari. Entonces ya estoy dentro del clúster, ya no estoy en mi computadora personal, sino que estoy en el clúster Incari en este ejemplo que estoy poniendo acá. Entonces, si escribimos el comando pwd y presionamos enter, nos va a decir en dónde estamos ubicados, es decir, en qué folder. En este caso estamos en el folder home y cpadillaja, es decir, en la carpeta de ese usuario. Si fuera otro usuario, este nombre aquí cambiara, pero también aparecería en el home, ¿sí? Ahora, esta dirección va a cambiar. Por ejemplo, si estamos en Incari es 190.119.178.178. Si es para WANE, vamos a poner después de la arroba está toktok.sc3.wis.edu.co, y esa será la dirección para ingresar, y el usuario, pues obviamente el usuario que tengamos asignado en el clúster. Bien, para WANE, cuando ingresamos, bueno, este anterior era el caso de Incari al ingresar. Ahora, para WANE es un poco diferente, porque en Incari directamente ingresábamos al nodo servidor y de ahí ejecutamos cualquier cálculo. En Incari, en WANE, escribimos lo mismo, ssh, el usuario, @toktok.sc3wis.edu.co, nos pide la contraseña igualmente e ingresamos, ¿sí? Al ingresar nos debe aparecer esta pantalla, que es como una antesala a ingresar al clúster, ¿sí? Entonces aquí nos dan una serie de información acerca del clúster, de cómo modificar la contraseña, cómo ingresar, ahora sí, cómo ingresar a WANE, ¿sí? Ya no en la antesala, sino ingresar directamente a los servidores. Nos dan una página donde podemos encontrar información del clúster y pues nos dice el nombre de usuario con el que estamos ingresando. Y acá nos dice, para ingresar a WANE digite el siguiente comando. Nos está diciendo qué comando debemos digitar. En este caso es ssh WANE. Digitamos eso, presionamos enter y nos aparece esta nueva ventana. Ahora sí estamos dentro de la supercomputadora WANE. Nos da otra serie de información acá bastante relevante a tener en cuenta, y de esta manera ya podemos empezar a ejecutar nuestros cálculos, ¿sí? Con la serie de comandos que vayamos a necesitar.
que cuando hagamos la sesión práctica vamos a ver en detalle. Vamos a ver en detalle algunos comandos que nos van a servir para ver, por ejemplo, qué trabajos se están ejecutando en el clúster, cómo ejecutar, cómo lanzar un trabajo. Sí, a ver otra serie de detalles un poco más específicos, pero básicamente lo que hemos visto en esta parte teórica nos va a servir para entender y para movernos dentro del clúster. ¿Sí? Bien. Ahora, si queremos, por ejemplo, ya ejecutamos un trabajo dentro del clúster, ya tenemos un resultado. Ahora lo que necesitamos es copiar ese archivo o esa carpeta de resultados que tengamos, porque está dentro del clúster, no está dentro de nuestros computadores o dentro de nuestra nube o donde sea que lo vayamos a almacenar. Entonces lo que debemos hacer es mover esos archivos del clúster a nuestros computadores personales. Y esto es importante que lo hagamos constantemente, ya que evitamos que la memoria del clúster se llene con información, con espacios de memoria que pueden ser estar utilizándose para hacer procesamiento, para almacenar otro tipo de datos. Entonces es importante mantener limpio el clúster de archivos que ya no son necesarios que estén dentro del clúster, ¿sí? Los movemos a nuestros computadores, a una memoria, etcétera, a una nube. Entonces, para mover esos archivos, estamos ubicados dentro de nuestro computador, escribimos SSH, archivo a copiar. Por ejemplo, si queremos copiar, aquí es el caso hipotético que queramos copiar de nuestros computadores personales al clúster. Entonces, el archivo que vamos a copiar, separamos y ponemos el usuario, arroba, la dirección IP, dos puntos, esto va pegado, ponemos la ruta a donde vamos a copiar el archivo, es decir, este archivo a dónde lo vamos a enviar. Entonces, en este caso, home, aquí iría el nombre de usuario. Si es en Cari sería C Padilla J, y lo ponemos en la carpeta que deseamos colocarlo, ¿sí? Entonces, pero si hacemos el proceso contrario, si queremos sacar información del clúster, sería SSH, escribimos el usuario, el arroba y la dirección IP del clúster del cual vamos a extraer la información, dos puntos, la ruta donde está el archivo del cual vamos a extraer la información. Aquí puse un asterisco que nos indica que aquí la ruta puede ser cualquiera. Sí, el home sí es bastante, siempre va a ser home, pero entonces el asterisco es donde varía la ruta. Y después de eso, el archivo que queremos copiar. Separamos y colocamos un punto para copiar ese archivo que estamos extrayendo de este clúster en nuestras computadoras, ¿sí? Recordemos que al ejecutar este comando estamos dentro de nuestra computadora personal y no estamos en el clúster, ¿sí? Ahora, si lo que se quiere transferir es una carpeta para ambos casos, de la máquina 1 a la máquina 2 o de la máquina 2 a la máquina 1, lo que debemos hacer es agregar el argumento "-r" y ya después del SSH, y ya con eso podemos transferir carpetas. Otra aclaración es que cada vez que ejecutemos este comando, ya sea para enviar o para extraer información del clúster, tenemos que escribir la contraseña, ¿sí? Entonces, cuando presionamos enter nos solicita la contraseña, la digitamos y ya con eso deben empezar a enviarse o a extraerse la información que hemos dicho que se copie. Bien, hasta este punto ya tenemos la introducción general al uso del clúster de computadoras, así fue su creación y cómo ha aportado al desarrollo de las ciencias. Pero ya sabemos comunicarnos entre máquinas, ya sabemos algunos comandos básicos que nos van a permitir defendernos para manejar estas supercomputadoras. Entonces ahora veamos algunos ejemplos prácticos, algunos ejemplos de cálculos que se han obtenido de la supercomputadora Incari Iguane, específicamente en nuestro grupo de investigación InSilico, ¿sí? Los cuales ha hecho trabajo colaborativo con la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Nacional de San Agustín.
Entonces vamos a ver esos ejemplos prácticos en nuestra cuarta sesión.